Saludos amados, seguimos con este tema de los pastores, de los obispos, diáconos y ancianos, que viene siendo la misma función dentro de las congregaciones. Vamos a continuar, quedamos en las características de un diácono, vimos la del obispo y vamos a continuar con las características de un diácono. Estamos leyendo en 1 Timoteo, en el capítulo 3, vamos ya por el versículo 12, vamos a ver el versículo 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Esa misma característica lo vimos arriba en las características que debe tener un obispo. Eso para que entendamos que es la misma función, que es el mismo ejercicio, la misma obra, y que no hay una jerarquía dentro de la congregación. No debe haber un hermano que sea mayor que otro en jerarquía, sino que un predicador, un pastor, un obispo, un anciano, un diácono es la misma persona que ejerce la misma función. Ahora bien, si la iglesia o la congregación es bastante grande, debemos tener más de uno para que pueda ayudar a dirigir la congregación. Seguimos, amados, en el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado, dice aquí, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo a Timoteo, que estaba dirigiendo en ese momento una congregación, y Pablo le aconseja, mire, tienes que elegir personas, a Tito también se lo dice, tienes que elegir hermanos de estas características, y le da lo que debe tener, lo que debe poseer cada hermano que va a dirigir una de esas congregaciones. Hasta aquí estamos bien. Vamos a ver en esta porción que vamos a leer ahora que Pablo se consideraba un anciano de la iglesia, pero teniendo en cuenta, amados, que él era un predicador del evangelio, teniendo en cuenta también que él establecía iglesias después de predicar el evangelio, establecía iglesias en diferentes lugares y dejaba a alguien a cargo. No es que Pablo era mayor o que Pedro era mayor que Pablo y así sucesivamente. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, del 1 al 4, dice la palabra, hablando Pedro se consideraba un anciano, dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Miren ahí que Pedro primero dice, yo soy anciano también como ustedes. Y ustedes les recomiendo, les exhorto que apacienten la grey, es decir, que dirijan a los hermanos, a los hermanitos, no como enseñoreándose, es decir, no asumiendo la posición de que ustedes son más grandes que ellos, no asumiendo la posición de que ustedes son el señor de ellos, sino que ustedes lo van a hacer voluntariamente. Es decir, no es que tampoco se debe elegir a un hermano, di que por la fuerza usted va a dirigir la iglesia, no. Usted va a ser el pastor, no. Usted va a ser el diácono, usted va a ser el obispo, no. Es voluntariamente. Que los hermanitos digan, el que consideramos, o que uno diga, el que consideramos con cualidades para dirigir no es fulano. Y que ese hermanito entonces acepte o no acepte, dependiendo lo que él considere de su condición. Y él mismo diga, bueno, yo estoy dispuesto
a dirigir, pero sabiendo que ustedes son mis hermanos igualitos, que no va a haber ningún cambio, sino que yo voy a ser el responsable de que las cosas funcionen. Esa debe ser la postura de un pastor. Pero vemos todo lo contrario, amado, que no es voluntario y no es, como dice aquí la palabra del Señor, no con ganancia deshonesta. El que dirige no debe tener la necesidad o no debe tener el deseo de obtener ganancias que no se merecen, ganancias deshonestas. Si no, dice ahí, con ánimo pronto, es decir, con ese fervor, con ese entusiasmo de poder hacer o realizar esa función con amor. Dice ahí, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Es simple, amados. Lo que pasa es que nos hacemos los locos cuando tenemos una posición, un cargo en cualquier institución, y la iglesia no se escapa a esto. Dice ahí la palabra, sino siendo ejemplo de la grey. Debemos ser un ejemplo. Si vamos a dirigir la iglesia, o si alguien va a ser pastor o anciano o diácono, obispo, debe dar ejemplo de cómo se debe conducir un hermano, un cristiano. Y dice ahí, que es lo importante para lo que quiero transmitirle. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ve que están hablando de anciano al principio. Y al final dice, hablando de Cristo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible. Es decir, eso es para que entendamos que el anciano y el pastor es lo mismo, es la misma función, es el mismo ministerio. Y aquí lo queremos ver como que son diferentes y que uno tiene más jerarquía que otro. Y aquí la palabra del Señor dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona. Es decir, si son pastores, los que van a recibir la corona o que deberían recibir la corona son los que son pastores. Pero aquí dice, y ustedes recibirán la corona, queriendo decir que el pastor y el anciano es la misma función, amados. No nos hagamos los locos, seamos honestos y comprendamos esto que nos dice la palabra del Señor. Observen aquí lo que dice Pedro. En primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 25, dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ven que allí hablamos de anciano y obispo. Anciano y pastores, perdón. Anciano y pastores le van a recibir la corona. Aquí hablando de Cristo Jesús, dice que han vuelto al pastor, porque Cristo se considera el pastor, y obispo, es decir, es lo mismo, pastor y obispo, refiriéndose aquí a Cristo, pero para que entendamos que el ejercicio, el ministerio de ser pastor, de ser obispo, de ser anciano, es lo mismo, amado. No debe haber una jerarquía ni que son uno más que otros. Seguimos. En primera de Pedro, en el capítulo 2, seguimos en el capítulo 2, en el versículo 9, nos dice la palabra, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí podemos constatar de que todos nosotros, cuando recibimos el llamado, cuando nos convertimos a Cristo, que somos bautizados, que somos llenos del Espíritu Santo a través del bautismo, recibimos ese don. Y entonces ahí el Señor nos considera primero nación santa. Ya somos santos delante del Señor, o debemos ser santos delante del Señor. Real sacerdocio, es decir, el Señor estableció un sacerdocio allá atrás con los hijos de Aarón, es decir, todos los descendientes de Aarón eran los sacerdotes encargados del tabernáculo. Y aquí en el Nuevo Testamento, el Señor nos considera, cuando venimos a los pies de Él, real sacerdocio. Y comienza a decir nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, amados,
esto nos deja muy claro que nosotros en Cristo Jesús somos los mismos, somos la misma cosa. No hay tal jerarquía, no hay tal como si fuera una milicia que hay rangos. En Cristo Jesús no hay rangos. Mire que en un momento determinado al Señor le pregunta, mira, ¿quién va a estar más cerca de ti allá en los cielos? ¿Quién va a ser el jefe superior, el que va a estar más cerca de ti? Y el Señor dice, miren, los siervos, usted le tiene que servir a los demás, ser como un siervo para los demás. Así siendo siervo, entonces usted está más alto delante del Señor, más cerca de ser, de estar más al lado de nuestro Señor. Así que, amados, todos somos siervos de Cristo. No hay superioridad uno con otro. Sí vamos a tener hermanos, y eso es natural, eso es normal, que son más amigables, que son más cuidadosos, que son más amables, más apacibles, con más paciencia, más amoroso y fervoroso. Y nosotros le damos un abrazo tal vez diferente a otros que son más toscos, que son más lejanos con el comportamiento, con la cercanía. Eso es normal, eso es natural, de que hayan personas más amigables que otros. Pero en el Señor no hay distinción de personas, no hay distinción de hermanitos. Sí, el Señor le da dones a ciertos hermanos diferente a otros, y ese debe cuidar ese don, debe ejercerlo con responsabilidad. Pero no quiere decir en ningún momento, la palabra del Señor no nos deja establecido de que hay jerarquía en el pueblo de Dios. Un pastor no es más que un hermanito normal que está sentado ahí en la grey. Y ojo, el pastor no es dueño de la iglesia. No, el pastor no es el manda más, sino que ya leímos que tiene que cuidar de la grey, no enseñoreándose de ella, y sino como quien va a dar cuenta de esos hermanitos. Pero en ningún momento el Señor manda a tratar al pastor como el más grande dentro de la congregación. Ni el pastor es mandado, es una persona que debe ver a los hermanos como súbditos, como que son sirvientes de él. El pastor puede trapear, puede barrer la congregación, puede estar a cargo de cualquier otro ministerio dentro de la iglesia y no verlo como superior. Jamás, amados. Y el pastor que esté incurriendo en esa práctica está muy alejado de nuestro Señor Jesucristo y de lo que dice la verdad, la palabra del Señor. Bendiciones, amados. Que el Señor nos ayude, que tenga siempre su misericordia para con nosotros, para entender su voluntad, para entender su palabra y así hacer ser agradable delante de su presencia. Bendiciones, amados, y nos vemos en el otro video si Dios quiere. Dele a me gusta, compártalo para que esto sirva para otros hermanos, para que lleguen a la plenitud y a la estatura de un varón perfecto. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.